Muy buenas culés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Ha saltado la bomba, ¿eh? Ha saltado la bomba porque han pillado a Mateo Alemán y a Jordi Cruyff con el agente de Rüdiger en Barcelona, ¿eh? Bueno, pues sí, el Barça parece ser que no tiene días libres. Esta semana y este parón de selecciones se lo han tomado para trabajar a toda mecha. Como sabéis, el tema de Rafinha, ahora ha salido lo de Dembélé. Y hace nada nos acabamos de enterar de que ha habido una reunión secreta, una reunión entre Mateo Alemán, como decimos, Jordi Cruyff y el agente de Rüdiger, Sars Senesier. Bueno, fueron cazados ayer por la noche en un hotel de Barcelona. Vais a ver las imágenes para los más incrédulos y ahí podéis ver a Mateo Alemán, director de fútbol del Barça, y a Jordi Cruyff, miembro de la Secretaría Técnica, en la reunión con Senesier. Las informaciones apuntan a que estuvieron más de 2 horas en el hotel. Como sabéis, el central del Chelsea, Rüdiger, ha estado muy relacionado con el Barça, aunque se había apagado un poco su posible incorporación después de cerrar lo de Christensen, pero nos ha dejado a todos con el culo torcido ver que el Barça no para ahí, no para en Christensen. Quiere atar al central Antonio Rüdiger, de 29 años, que acaba contrato el 30 de junio y es uno de los centrales más codiciados del mercado, ¿eh? El Barça, como decimos, tiene ya cerrado el fichaje de Christensen y al parecer pues quiere seguir reforzando el central. No sabemos todavía si Piqué seguirá una temporada más, aunque al nivel que está es recomendable que siga, pero el Barça se está moviendo, quiere también intentar atar a Rüdiger, que empieza a sonar y fuerte. Esta reunión lo confirma y hay más clubes interesados. Por lo que sabemos, Bayern y Juventus están interesados también en la contratación de Rüdiger. El Real Madrid también sonó, aunque al parecer lo han descartado por el salario que tiene Rüdiger, que eso también será un tema a tratar, por supuesto. Ya lo dijo Laporta, que el que quiera venir al Barça va a ser con las condiciones del Barça, pero el interés es real. Esto lo confirma y el Barça está trabajando en esa dirección, en intentar incorporar a Antonio Rüdiger también para la temporada que viene. El Barça se tiene que adelantar a todo. No sabemos lo que pasará con Araujo. Previsiblemente se va a quedar y espero que lo haga. Pero el Barça tiene que moverse, no puede quedarse esperando y que luego les dejen colgados. Y en la defensa ya sabemos que hay gente, pero tampoco tanta. Piqué no sabemos si seguirá la temporada que viene, tiene que venir Christensen, está Eric García y está el propio Araujo, porque con Lenglet y Umtiti el club no cuenta. Lo más complicado de la operación seguramente sea el salario de Rüdiger, que actualmente ronda los 6 millones, algo más, de euros al año, y que seguramente el Barça no vaya a poder llegar a eso. Pero bueno, veremos a ver en qué queda, ¿eh? Porque el interés, como decimos, es cierto. El Barça se está moviendo para intentar firmar a Antonio Rüdiger, que a mí me parece también un pedazo de central. Ya sabemos que el Chelsea pues está en plena descomposición y hay una fuga increíble de jugadores que quieren abandonar el club inglés y son jugadores que actualmente acaban contrato. La directiva y el cuerpo técnico no paran de trabajar, no hay descanso y siguen planificando la temporada que viene, que tiene una pinta absolutamente espectacular. Y nada, dejadme en los comentarios lo que pensáis sobre el tema de Rüdiger, si os gustaría que el Barça hiciese esta contratación o no, o apostaríais por otro central. Dejadme todo lo que pensáis en los comentarios porque puede traer cola, ¿eh? Imaginaos que viene Rüdiger, está aquí Araujo todavía, la que se podría montar, ¿eh? Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, que es la mejor manera de apoyar este contenido y es gratis, y suscribirse al canal si no lo habéis hecho, y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Forza Barça. ¡Del Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!